Bienvenidos a este espacio, por supuesto, gracias por compartir con nosotros en Radar Mi Pyme. Ya es hora, por supuesto, de arrancar, comentarte todas las novedades que tenemos en este sector importantísimo acá en nuestro país. Hoy vamos a tocar un tema fantástico, un tema tan necesario, un tema que necesitamos para poder avanzar más que nunca en estas épocas, en plena pandemia, ese crecimiento que todas las empresas necesitan, buscan, pero de repente hay miedos al cambio, miedos a equivocarse. Bueno, esas estructuras que de repente es como que se complican, pero es porque hace falta personas, hacen falta obviamente que guíen, que nos ayuden con nuestros miedos, que nos ayuden a encontrar nuestras destrezas, nuestras fortalezas y también trabajar un poquitito en lo que respecta a las debilidades que tenemos ya a nivel empresarial. Y para poder hablarnos de este tema, justamente ya la tenemos a la persona indicada que nos va a estar dando un poquitito de luz en este sector tan necesario. Así que señora, señor, usted se acomoda, nos acompaña justamente aquí en este espacio llamado Radar Mi Pyme. Le damos la bienvenida y le agradecemos justamente a nuestro invitado, quien nos va a hablar de este tema tan especial, así como les estaba comentando. Hablar un poco de lo que es el coaching ya como disciplina en las empresas, el coaching que ya tiene un nombre bastante importante y cómo centrarlo ahí. En este sentido, le damos la bienvenida al señor Luis Hermo Mazzocchi. Él es coach y conferencista internacional, experto en inteligencia emocional, también liderazgo, la neuroeducación. Él es escritor y director ya para Paraguay del Centro Iberoamericano de Coaching y secretario general de la Federación Internacional del Coaching Deportivo. Y por otra parte también hay más contenido que él nos va a compartir. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Un gusto, un placer y bueno, la idea es compartir un momento, un escenario donde podamos aclarar algunos conceptos y ubicar algunos recursos, algunas herramientas. Así que un placer y estoy en sus manos. Antes que nada, vamos a arrancar por lo básico porque mucha gente de repente se pregunta qué es el coaching. Es algo que estamos escuchando demasiado, pero no profundizamos, así que qué mejor que nos pueda dar un pequeño pantallazo cuando escuchamos coaching, ¿qué significa en realidad? Y la verdad que es un tema últimamente un poco vidrioso, que todo el mundo utiliza la palabra coaching para todo, ¿verdad? Y en realidad que el coaching es una disciplina que nació en el deporte y después se fue a las empresas, pero nació en el área del deporte, en el tenis, y después se llevó a las organizaciones. Un coach es alguien que ayuda a que las personas descubran lo que no están viendo por sí mismos. El coach no te aconseja, no te dice qué hacer, no es un psicólogo. Hay una mezcla muy grande en las redes, en los grupos, en la mentalidad de la gente de lo que puede ser el coach. También por las películas americanas donde tienen los coaches que le dicen qué es lo que hay que hacer a los demás, y eso no es coaching en realidad. Coaching es otra cosa. Decirle a las personas qué hacer, por ejemplo, puede ser mentoring, puede ser una mentoría. Hay diferentes enfoques, pero coaching seguramente no es, y hoy muchas personas, es más, contratan un coach pensando que el coach le va a decir lo que tiene que hacer, y en realidad que no es el camino. Y el que vende el coaching desde ese lado no conoce el coaching, evidentemente. Esta deformación viene un poco porque en alguna cuestión se incorporan cursos de, no sé, 20, 30 horas hablando de coaching y las personas salen pensando que ya son coach, ¿verdad? Y en realidad y el que compra esos programas también cree que está comprando algo que en realidad no es. Entonces, es muy interesante la pregunta y muy importante saber que hay organizaciones internacionales que son las que acreditan los programas y hay asociaciones por países que son las que están avaladas por esas organizaciones internacionales y dentro de los países escuelas que trabajan con las asociaciones.
Importante, justamente por eso le solicité que nos pueda dar un pantallazo para todas esas personas que están o estaban con algunas dudas con respecto a lo que es la definición de coaching. Por otra parte, ya nos adentramos un poquitito a lo que es el tema, cómo nace el coaching empresarial, que hoy en día está en auge y es justo y necesario para poder ir avanzando. En realidad que hace ya más de 20 y pico de años que se trabaja el coaching desde ese lugar, pero en la región es algo que va, digamos, como que creciendo por las necesidades que hay, porque hoy, recuerden que hoy pasamos de jefaturas a liderazgo, y que antes las jefaturas es tenés que hacer tal cosa, y la gente de mi generación no pensaba, no interpretaba, solamente obedecía, ¿verdad? Tenés que hacer tal cosa, entras en ese trabajo, estás ahí 30 años, te jubilás y te vas. O sea, no había mucho intercambio. Hoy eso está cambiando, pasamos de jefaturas al liderazgo, y en esa mirada del liderazgo que es más transformacional en los líderes, en los mandos medios y demás, evidentemente que el coaching se hace muy necesario porque brinda herramientas y recursos con otra mirada a los líderes. Los equipos empiezan a tener resultados diferentes, las empresas empiezan a tener un clima laboral distinto, y evidentemente que, bueno, de un tiempo, de hace algunos años de esta parte, las empresas grandes del Paraguay, instituciones, organizaciones, contratan un coach para hacer procesos. Es importante entender la importancia de los procesos, ¿verdad? No estamos hablando solamente de alguien que puede dar una capacitación o un entrenamiento que se usa mucho, de un día. Lo que hace eso es interesante porque es prender una luz, pero lo importante de las empresas es generar los procesos. Y dentro de esos procesos de cambio, el coaching es una disciplina que genera muchísimas herramientas. ¿Cuáles son aquellos inconvenientes con los que ustedes, personas como ustedes, con esta preparación, se topan en las diferentes empresas a las que van? ¿Cuál es la situación de verdad que preocupa? Y es bueno también aclarar en qué condiciones van encontrando, y esa evolución también que se da desde el ingreso de un coach que está justamente dando esos aportes y esa guía tan necesaria. Bueno, en realidad que cuando uno comienza en una empresa a hacer trabajo internamente, conocen además ustedes como proceso, porque como organización han hecho procesos de coaching además con una amiga. Es algo que comienza a generarse conversaciones con los miembros, con los líderes de las empresas a las que se participa, y mediante esas conversaciones se empiezan a trabajar con diferentes herramientas. Los procesos son importantes. ¿Con qué nos encontramos? A veces nos encontramos con personas en lugares equivocados, ¿verdad? Muchas personas en lugares equivocados, con determinadas habilidades, con determinado potencial, pero trabajando en un área de la empresa, en la compañía, donde no se sienten cómodos y donde no dan el 120% porque evidentemente no se sienten de la forma adecuada. Y una de las cosas que se encuentran cuando se trabaja con las empresas en las organizaciones, cuáles son esas personas que están en lugares equivocados, y cómo mediante conversaciones con los líderes ellos empiezan a tener conversaciones con los miembros de sus equipos, y empiezan a cambiarlos de lugar, no en base a la necesidad de la empresa, sino en base a las habilidades de las personas, que al final llenan la necesidad de las empresas, ¿verdad? Entonces, también otra de las, sucede mucho en empresas muy estructuradas, muy grandes, con gerentes muy técnicos que han hecho un máster en el exterior. Esto lo vemos también mucho de la inteligencia emocional, ¿no? Son muy técnicos, pero no son muy buenos gestionando situaciones críticas. Entonces, todo lo que es administrativo funciona muy bien, pero todo lo que es comunicacional no funciona a la par. Entonces tenés por un lado técnicos muy buenos haciendo lo que hacen, muy malos comunicando. Y ese es uno de los cambios
que las empresas están empezando a incorporar. Bueno, ¿cómo hago con un gerente? Por ejemplo, suele suceder de encontrar empresas con gerentes de 45 años, 50 años, que ya están maduros en su carrera, pero que son muy buenos en el conocimiento de lo que manejan, pero no les es muy fácil, por ejemplo, interactuar con generaciones de chicos de 22 años, con una cabeza muy diferente. Y si uno no tiene determinados recursos, se genera una frustración, tanto del chico que tiene 22 años al líder, como del líder al joven que cree que el joven no va a cambiar o no va a hacer. Entonces, por eso las habilidades blandas son tan importantes en las empresas y por eso los conceptos de coaching en los líderes de las empresas son vitales. Son varias las variantes que se encuentran en las empresas, pero personas muy técnicas que no tienen buena comunicación son una y personas en lugares inadecuados son otra. Importante justamente lo que está mencionando, porque usted me va a corregir en este sentido, porque según lo que se sabe, se informa, es que por más que usted tenga un IQ sumamente elevado, si no posee esa inteligencia emocional para poder manejar y trasladar esa información, pesa más una inteligencia emocional que el IQ en muchísimas ocasiones. Usted me va a corregir si está bien la apreciación. Sí, además se cambió la forma de contratar. Antes contratábamos por el coeficiente intelectual y hoy contratamos por las habilidades de las personas. Yo puedo ser Daniel Goleman dice que en las empresas somos contratados por coeficiente intelectual y despedidos por falta de inteligencia emocional. Nos contratan por nuestro currículum y nos despiden porque el currículum es una cosa, pero la gestión de situaciones críticas son otras, ¿verdad? Entonces, por eso esta parte hoy es tan importante. Y por eso es importante trabajar en la educación, trabajar desde otras miradas, de formar líderes justamente con estas habilidades. Cuanto más alto es el cargo, más alto es el cargo de la persona, mayor inteligencia emocional debiera tener. Porque es un paraguas donde maneja muchísimas más situaciones. Y si mi toma de decisiones se ve influida por una emoción que no está acorde a la situación, mi decisión no va a ser adecuada. Muchas veces pasa mucho con emprendedores, ¿no? Entiendo que el programa también va dirigido a microempresarios o microemprendedores y además nos ha pasado por experiencias personales que a veces tomamos decisiones que son buenas para nosotros individualmente, pero malas para la empresa. O buenas para la empresa, pero malas para nosotros. Entonces, esa habilidad o esa adaptabilidad que necesita tener el líder de hoy es importante para tomar las decisiones adecuadas, dentro de las cuales el manejo de la presión, del estrés, de la inteligencia emocional, el conocimiento de las habilidades blandas y las herramientas y recursos de coaching son vitales para llegar a un buen destino, digamos. Totalmente. Y por otra parte, para la gente que nos está observando de repente, la consulta es la siguiente. ¿Cuáles serían los 3 pasos básicos que llevan a lo que es la implementación de forma efectiva del coaching en las empresas o en las organizaciones? Yo creo que una cosa interesante es que necesitamos tener una escucha activa. O sea, necesitamos poder escuchar de una forma diferente. Escuchar de una forma diferente es que yo sé lo que me dice, pero también entiendo o identifico en el tono de su voz sus cambios de estado de ánimo y también tomo en cuenta sus gestos, que con la voz me podés estar diciendo una cosa y con la cara me podés estar diciendo otra. Y yo tengo que poder interpretar eso, porque a veces, además, en culturas donde no decimos lo que sentimos, ¿verdad? Entonces yo te puedo preguntar qué tal tu día y me vas a decir que está muy bien, pero tu cara me va a decir que te pasó un tren por arriba. Y yo tengo que poder identificar eso como líder. Entonces, una de las cosas importantes es esa habilidad de poder tener una comunicación diferente, ¿verdad? Otra cosa interesante es generar la confianza.
Necesitamos ser muy buenos generando confianza. Una persona en un equipo de trabajo no va a decir lo que siente, lo que piensa, sus ideas, generar innovación, generar cambio, si no hay confianza entre esa persona y el líder. Entonces, también es importantísimo el generar ámbitos donde haya una confianza, hablamos de una confianza prudente, donde existe el respeto y todo lo demás, pero donde yo me permito poder expresar y donde no tengo, digamos, determinados parámetros que me dicen hasta acá te puedes expresar y hasta acá no, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa importante y también cambiar esas conversaciones. Antes los jefes decían, tenés que hacer tal cosa, y hoy la conversación debiera ser cómo lo hacemos juntos para hacerlo mejor. Ese tipo de conversaciones con los jóvenes hoy genera una disposición a ser parte de una idea, porque recordemos que el capital humano de las empresas cambiaron los entornos, cambió la realidad, cambió la parte edilicia y cambió el público y cambió el personal. Entonces hoy necesitamos tener, y esa es otra habilidad que tenemos que tener, esa adaptabilidad. Yo tengo que poder adaptarme a las personas, al ambiente, ¿verdad? Y los recursos que se utilizan son muy importantes. Un coach, como dije hoy, las conversaciones necesitan cambiarse. Yo no te tengo que decir a ti, tenés que hacer tal cosa. Yo tengo que saber qué te motiva y tengo que saber qué cosas pensás para que tú te puedas dar cuenta cuáles son tus formas de pensar y de eso qué te acerca o qué te aleja a tus objetivos y que tú misma vayas tomando decisiones para enfocarte en el objetivo que en realidad querés tener. No es alguien que te está diciendo qué hacer, es alguien que mediante determinadas conversaciones efectivas y preguntas determinadas te ayuda a replantearte una situación donde la respuesta no te la doy yo, la respuesta la generas tú mismo. Y ese camino hace que la experiencia genere un aprendizaje. Totalmente, sumamente relevante todos los aportes que nos está entregando y por otra parte seguramente habrá escuchado ya en los procesos que usted viene haciendo, los acompañamientos. Normalmente se suele decir que los problemas de la casa se quedan en la casa, uno no lo puede trasladar al lugar del trabajo. ¿Cómo vienen manejando ya desde el coaching esta situación? Porque obviamente los problemas que están en la casa también forman parte del individuo. Sabés que las empresas que generan innovación en el mundo tienen una persona dentro de recursos humanos que se encargan de las personas. O sea, que se ocupan de cómo se sienten las personas cuando hacen lo que hacen. Porque yo puedo poder hacer algo de forma espectacular o muy interesante o muy bien hecha, pero si mi estado de ánimo, porque me peleé con mi pareja antes de salir, o porque tuve problema con un hijo, o porque me pasó algo en la calle, mi estado de ánimo cambia y mi resultado cambia, aunque yo técnicamente lo sepa hacer. Entonces, evidentemente que tiene que haber una preocupación. Y esta es otra falencia, cuando me preguntaste de las falencias, me olvidé de esta. Los departamentos de recursos humanos de las empresas que se dedican a temas administrativos, el 90% o en un 10% en capacitar, pero no en procesos. Entonces es muy importante incorporar procesos y es muy importante que alguien dentro del Departamento de Recursos Humanos pueda hablar con Nadia, pueda hablar con Juan, pueda hablar con Jorge, pueda hablar con Pedro, sabiendo cómo se siente y tratando de ayudarle a cambiar ese momento, ¿verdad? Porque todos tenemos, como yo le digo siempre a la gente, los problemas son parte del paisaje, ¿verdad? No hay, es como las nubes grises son parte del paisaje, que llueva es parte del paisaje. Entonces yo no puedo decir tal cosa no me va a pasar. De inteligencia emocional decimos, no importa lo que te pasa, lo que importa es qué hacemos con lo que te pasa, ¿verdad? Y esa gestión es una gestión de procesos interiores y después procesos de qué hago. Está el cómo me siento, quién estoy siendo y cómo me estoy sintiendo. No solamente lo que yo sé hacer. Muy rico este espacio que estamos compartiendo. Sé que la gente del otro lado está sacando un provecho importantísimo
Y en este sentido, ya que estaba mencionando acerca de procesos, me encantaría consultarle cómo sería ya el proceso con respecto al coaching o cuánto tiempo lleva aproximadamente en las empresas u organizaciones. Bueno, voy a comentar mi experiencia personal. Este es un camino que cada uno descubre. Como siempre decimos nosotros, el coaching no es, cuando uno aprende coaching, no hace un curso, hace una transformación, porque primero empieza a incorporar con uno. Y las experiencias de cada uno son historias que cada uno escribe. No es que en un manual te dice tenés que hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Uno tiene que estar descubriendo con las herramientas la mejor forma de hacer. Lo que yo trato de hacer es un análisis FODA. Cuando trabajamos con el personal, hacemos un análisis FODA desde la comunicación de las personas. Cómo se comunican entre sí, cómo ven a sus líderes y cómo perciben que el público percibe la empresa. Basado en esas tres líneas, hacemos un análisis FODA con todo el personal y tratamos de estar X cantidad de tiempo haciendo entrevistas individuales de 15 a 20 minutos con cada persona para poder tener un resultado. En base a ese resultado, como las respuestas son, digamos que las entrevistas no son bajo presión ni nada, sino que es una conversación como la que estamos teniendo hoy, las respuestas fluyen en forma natural y uno tiene una tendencia de cómo pueden ser las situaciones. En base a eso, se trabaja con los directores en base a lo que se encuentra y se acuerda tomar determinadas decisiones. No es el coach el que decide, son las personas que contratan un coach los que toman las decisiones, digamos que un poco teniendo en cuenta la mirada del coach. Pero este es algo importante para entender, que el coach en las empresas, un trabajo de coaching, no le dice al dueño de la compañía qué es lo que tiene que hacer. Es un descubrimiento entre el equipo. Después se empiezan a tomar determinadas decisiones y es de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Que esta es otra cosa que es importante. Capacitar al personal está muy bien, pero hay que comenzar por el personal que está arriba, porque cuando uno trabaja con el personal de campo, digamos, es como ponerle lente de aumento para que vean los errores del test. ¿Verdad? Entonces, primero, es un trabajo siempre en procesos de arriba para abajo, donde se trabaja con los dueños de la compañía, con los gerentes generales, después con los gerentes de área y demás, y después se va bajando, siempre desde los departamentos de recursos humanos, porque esa es la función del departamento de recursos humanos. La función del departamento de recursos humanos no es decir quién faltó, a quién suspender o a quién premiar y cómo llevar adelante las situaciones de enfermedad. Eso es una parte, pero la más importante es ver qué cosa sucede y cómo influyo en los líderes en esas áreas con las herramientas para poder generar un cambio. Y así se va generando un proceso. Procesos estimados entre 4 y 6 meses. Es mentira cuando alguien te dice vamos a generar un cambio en 3 semanas. No, porque el que tiene que cambiar es la persona. Para cambiar lo que yo hago, necesito cambiar lo que yo pienso. Y la única forma de generar cambio en el equipo de trabajo es trabajar con su forma de pensar. Y no podés trabajar con la forma de pensar de alguien en 3 semanas. Sumamente interesante. Yo creo que hay un aporte valiosísimo por su parte en este tiempo que estuvimos conversando, en estas consultas que le hice y en todo lo demás que usted compartió, por supuesto, para las personas que en medio de esta conversación, por supuesto del otro lado, dijeron esto es lo que yo necesito para mi emprendimiento, esto es lo que yo necesito para mi empresa, para mi organización. ¿Cómo hacen para poder contar con su asesoría? Darte esa respuesta, que te la voy a dar por supuesto, también quiero contarte y agradecer con la consultora 5C, hemos generado un acuerdo donde generamos sinergia y trabajos en conjunto. Entonces quiero agradecer también a Viviana Bonino por la conexión, por hacer cosas en conjunto y por tener esta mirada de trabajar en las organizaciones y en las empresas con una mirada de transformación. Desde cómo puedo yo lograr ser mejor, no desde la crítica, hice todo esto mal, no. Esta es otra cosa del coach.
procesa el presente y trabaja para adelante. No, lo que está para atrás, pero yo necesito empezar a trabajarlo. Entonces, quería así no olvidarme de agradecer a Viviana y a su organización por el trabajo en conjunto. Sé que ella tiene un espacio en este día donde también va a compartir. Y bueno, me pueden ubicar en mi... tengo una página web que es www.luisdehermo.com, luisdehermo.com. Es una página web que hicimos una vez que inició la pandemia, cuando todo el mundo se quedó sin nada, nosotros generamos nuevas alternativas, ¿verdad? Y generamos ahí una plataforma Moodle donde hacemos formaciones y hoy por hoy estamos de poco volviendo a la nueva normalidad, digamos, pero tras una transformación que el entorno hizo que tuviéramos que generar. Me encuentran bueno, hace como 5 meses me hackearon todas las redes sociales y me desapareció todo el Facebook, todo. Se ve que yo andaba demasiado bien y alguna competencia como que no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Pero bueno, pero me encuentran en Capacitarse con Luis Hermo, es el Facebook, y Coach Luis Hermo es la fanpage. Y en Twitter y demás, también en LinkedIn, todo Luis Hermo. Ahí está, para todas las personas que quieran justamente contactar, recibir esa asesoría, esa presencia, el consejo, la recomendación suya, ya tienen en dónde contactarlo. Por nuestra parte agradecemos su presencia, gracias por justamente este espacio, por compartir su sapiencia, por guiarnos un poquitito en este sendero ya de lo que son las organizaciones, el coaching empresarial que tanto se necesita para avanzar. Obviamente vamos a estar en contacto para más novedades con respecto a lo que tenga que ver con el coaching empresarial, pero mientras tanto nosotros les deseamos obviamente el mayor de los éxitos y estaremos como siempre en esa conexión permanente. Un gusto, a las órdenes, un saludo enorme a la audiencia y a ustedes por la disponibilidad y por el tiempo y por la oportunidad. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Estuvimos conversando muy atentamente con Luis Hermo Mazzocchi, él es coach y conferencista internacional, también obviamente especializado en lo que es la inteligencia emocional, el liderazgo, la neuroeducación y muchísimos obviamente detalles más que acompañan esa hoja de vida impecable que está dedicada a ser compañero guía y para poder seguir encaminando a todas las personas y empresas que deseen lograr ese tan ansiado éxito personal antes para poder trasladarlo al éxito ya empresarial. De esta manera nosotros vamos cerrando el espacio, estamos hablando de lo que es el cierre de Radar Mi Pyme, como siempre vamos a estar con más novedades, así que quédate con nosotros, te invitamos a que sigas disfrutando de la programación de 5 Días TV, nosotros establecemos el cierre, va a ser hasta una próxima oportunidad, hasta luego.